Dios ya no está con las iglesias, Dios ya no está en los grupos, Dios ya no está con ningún tipo de congregación. Los cristianos están siendo engañados en las congregaciones, están siendo engañados en las iglesias. No se quieren preparar los creyentes, prefieren seguir en la comodidad de su iglesia, esperando del pastor que venga a explicarle la Biblia, que venga a darle sermones, que venga a aclararle dudas. Así los están engañando, porque los pastores no supieron entender que ellos fueron puestos para conducir a los creyentes a la madurez, y la madurez consiste en que el creyente ya ha roto su dependencia de los pastores y ya está caminando con Cristo, está siendo enseñado directamente por el Señor en la palabra. Eso es la madurez. La madurez es cuando el creyente ya no depende de los ministros, no depende del pastor, sino que ya ha aprendido a oír a Dios directamente de la Biblia y está siendo enseñado directamente por el Señor en la palabra. En eso consiste la madurez. Pero los pastores están engañando a los cristianos en las iglesias, creándoles dependencia. Por eso es que citan Hebreos 10:25, para obligarlos, a hacerlos sentir que si se desconectan de la iglesia, pues están pecando. Porque la iglesia tradicional, el cristianismo tradicional engañó a los cristianos, haciéndoles creer que es normal quedarse toda la vida dependiendo del pastor para que le explique la Biblia, para que le dé sermones, para que lo exhorte, para que le dé consejos y todo ese tipo de cosas. Ese es un engaño. Ese no es el sistema apostólico. En el sistema de los apóstoles, cada creyente debe avanzar rápidamente a la madurez para ser enseñado directamente por Cristo en la palabra. En eso consiste la madurez espiritual, en que la persona ya está siendo enseñado directamente por Dios mediante el estudio personal de la Biblia. Acerca de esto hay mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto los cristianos de este tiempo se han hecho tardos para oír, por eso ya no pueden oír el llamado final que le hace el Señor Jesucristo en la palabra, en Apocalipsis 3:20 al 22. Ese es el último llamado que le hace el Señor a los cristianos, y es a que vengan a Él, a establecer una relación personal con Él en la palabra, para ser alimentados directamente por el Señor en la palabra. Pero los cristianos prefieren seguir dependiendo de los pastores, dependiendo de los ministros, dependiendo de las iglesias, porque la iglesia tradicional engañó a los creyentes, haciéndoles creer que es normal quedarse toda la vida dependiendo de los pastores. En eso consiste la inmadurez. Cuando la persona depende de un pastor para que le explique la Biblia, para que le dé sermones, para que le aclare dudas, para que lo exhorte, para que lo anime, cuando el creyente depende todavía de esas cosas, es porque es inmaduro. Y según Hebreos, el cristiano inmaduro es semejante a la tierra que produce espinos, que solo produce espinos y abrojos, lo cual dice la palabra que está reprobado, está próximo a ser maldecido y su fin es el ser quemado. Acerca de esto hay mucho que decir y difícil de explicar. Por eso es necesario que la persona rompa la comunión con los grupos y comience a buscar de Dios en la casa, ya no congregándose con nadie más para ser enseñado directamente con el Señor. Solamente se puede reunir con su propia esposa, sus hijos, en la comunión, en la intimidad del hogar. Ya no debe el cristiano salir a buscar a Dios en las iglesias. Este es el llamado final que le está haciendo el Señor Jesucristo a los creyentes, porque lo siguiente que va a hacer Dios respecto de la iglesia es que va a desechar el sistema de iglesias y ministros.